Como cada año, en febrero, la Auditoría Superior de la Federación presentó su informe. Nuevamente sostiene, falta planeación, no hay coordinación entre distintas instancias del gobierno, no hay seguimiento de la acción de los particulares cuando usan recursos públicos. Hoy, en un ambiente de escepticismo, de desconfianza, se requiere que estos instrumentos, que esta información permita fortalecer la acción del Estado. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. En México, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, es el organismo encargado de revisar el desempeño financiero del gasto público federal. También verifica el cumplimiento de los objetivos de políticas y programas gubernamentales, además que fiscaliza la cuenta pública nacional. Todo ello al ser un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión para auditar a los tres poderes de la Unión: los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y municipios del país. Simultáneamente, el titular de la ASF forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas relacionadas con hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. Conjuntamente, posibilitan la fiscalización de recursos transferidos a los estados a través de la figura de participación federal. Además, facilitan la realización de auditorías durante los ejercicios fiscales en curso, derivados de denuncias y posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores. De esta manera, estos dos entes de verificación fiscal y anticorrupción federal aportan un valioso trabajo que por mandato constitucional deben a la nación. Sin embargo, es momento que la gestión pública contribuya a la creación de una cultura de legalidad, orden, control, transparencia, ética y rendición de cuentas que origine un cambio de fondo a la percepción de desconfianza y poca credibilidad que la ciudadanía tiene de las instituciones públicas. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El Estado mexicano tiene algunas instituciones que se vuelven fundamentales para poder construir una nación que garantice los derechos a todos. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación es de aquellas instituciones que debemos fortalecer, reconocer y saber que gracias al trabajo que hacen podemos seguir construyendo este México social. Por eso, nuevamente, te agradezco mucho, Juan Manuel, que estés aquí en el Estudio de México Social, para hablar de la Auditoría Superior de la Federación, para hablar de los últimos resultados, pero sobre todo tener una visión hacia dónde vamos. Pero déjame iniciar nuevamente, que nos hagas una descripción de la auditoría. Yo parto que a veces se nos olvida las funciones, los mandatos, y damos por sentado muchas cosas. Y creo que un programa como el de México Social debe contribuir a informar y generar esta pedagogía de lo social, déjame usar esta palabra, que permita incluso, nuevamente, reiterar cuáles son los objetivos, funciones, visiones de una institución tan importante como es la que tú presides desde hace 10 años. 5. 5 y medio, lo que llamamos. 2010 fue la última. Pero déjame primero agradecer la invitación. Gracias. Es una gran oportunidad para la Auditoría Superior poder compartir, sobre todo, el que nos den esta oportunidad de difundir qué somos. Como tú lo mencionaste, no todo el mundo entiende qué hacemos y cómo lo hacemos, o para qué estamos. Yo empezaría por hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la historia de la fiscalización en nuestro país. Desde la Constitución de 1824 se crea un órgano de fiscalización que en realidad no tiene las facultades tan amplias como las que tenemos hoy y más que las que vamos a tener. Anteriormente era una especie de glosa de las cuentas públicas, de las cifras que presentaban los resultados del ejercicio del gasto. Era simplemente, y así se llamó, Contaduría Mayor de Hacienda. No llevaba la contabilidad, pero sí revisaba los documentos que utilizaban para la contabilidad. En el devenir del tiempo, desde 1824 hasta 1917, la siguiente Constitución, se hicieron algunos cambios. Pero a partir de la actual Constitución, de la estructura que nos rige actualmente en nuestro país, la separación de los poderes o la definición de los tres poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y el señalamiento en la Constitución de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, se crea una nueva forma de operar del Estado mexicano.
La Auditoría Superior como Contaduría Mayor estuvo vigente durante todo ese tiempo, inclusive una época se llamó Contraloría. Volvió a regresar a Contaduría Mayor y a partir del año 2000 se crea la Auditoría Superior de la Federación. Ahí es cuando realmente cambia de una revisión documental a una función auditora, evaluadora. Y de ahí es que viene la historia actual de la Auditoría Superior de la Federación. Nos regimos por varios principios, de los cuales los más importantes para nuestra fiscalización que se modifican ahora son el de anualidad y el de posterioridad. Esto nos hace circunscribirnos a revisar la cuenta pública del año que está siendo entregada. De lo que ya se gastó. De lo que ya se gastó. Y que se refiere exclusivamente a un año. No podemos ir para atrás. Únicamente el año que se acaba de entregar y nada más posteriormente que se haya gastado. Estos principios con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción desaparecen. Espero que se aprueben las leyes. Esperemos que sí, es urgente. Primero, la reforma constitucional. La reforma, pero esta auditoría que ustedes pueden realizar puede ser a todos los poderes. Puede ser a todos los poderes. Incluso gasto órganos público autónomos. federal. Inclusive los autónomos. Vamos a revisar cualquier peso federal. No importa quién lo gaste, inclusive particulares. Estados y municipios. Estados y municipios con gasto federal. Y durante estos 5 años, cada febrero das un informe de los resultados Así es. que se han realizado durante el año. Así es. ¿Has visto, antes de llegar a la última, alguna evolución en términos de la que pasó en 2006, que fue la primera que presentaste? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando este proceso? O déjame replantear la pregunta. Sabiendo del tamaño, digamos, de la administración pública federal y la enorme distribución a miles de posibles, digamos, entes responsables, Sí, es. ¿cómo deciden a quién sí, a quién no? No hay manera de hacerlo a todos todo el tiempo. Imposible. Entonces, ¿cómo logran ustedes definir quién decide en el 2003? Cada año. Fulano, o sea, ¿cuál es ese proceso? Bien, diría que no nada más los últimos 5 años. Yo tengo trabajado en la Auditoría Superior los 8 años anteriores también. Entonces me ha tocado ver cómo ha evolucionado la Auditoría Superior desde que nace. Así es. Tenemos primero un crecimiento en el alcance y la cobertura de las revisiones. Obviamente esto implicó un crecimiento en la estructura. De cuando empezamos, sobre todo en lo que corresponde a gasto federalizado, era muy limitada nuestra revisión. Recordemos que hay 2.441 municipios. Quizá el primer año revisamos 20 o 30 municipios. El último año, cuenta pública 2013, revisamos cerca de 360, 380 municipios, directamente nosotros. Hemos ido creciendo sobre todo en la parte de gasto federalizado, que es un monto enorme de recursos que tenían poca supervisión, poco control de parte de la federación y un descontrol en estados y municipios. Este ha sido un gran avance y esa sería la primera parte que yo vería como una evolución importante, de estar todo suelto a tener ahora sí una supervisión que ayuda a que se mejore la calidad del gasto, que el gasto se aplique en lo que fue aprobado, en los montos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Déjame hacer un apunte, porque pese que sin duda es bueno que haya reglas de operación de los programas, sí. estos no han asegurado, Sí. digamos, sigue habiendo esta enorme discrecionalidad o enorme realidad de que finalmente por distintas maneras el recurso se usa de otra manera. Entonces, ha habido una sobreponderación a veces sobre que la regla de operación en sí misma iba a evitar esto. Puede haber una racionalidad, pero esta racionalidad no logró. Así Y es. ustedes lo están evidenciando con estos datos. Básicamente, inclusive con reglas de operación, hay entidades o entes que no cumplen las reglas. Así es. Una. Otra. En ocasiones las reglas de operación salen muy tarde. En otras son imprecisas. Y en otras no dan alicientes para hacer un mejor uso de los recursos. Es una parte importante. Y muy importante, porque en ese sentido, parte, digamos, lo que subyace a estos señalamientos es hacer una revisión de las reglas de operación y no, digamos, sobreponderarlas como a veces ha pasado en ese sentido. Pero bueno, me decías entonces, ustedes seleccionan algunos municipios y cómo van seleccionando qué programas, qué dependencias, cuál es este proceso interno. Es un proceso muy interesante, un poco complejo, pero que lo tenemos perfectamente dominado, que ha ido evolucionando año con año. La metodología que utilizamos nos permite tener la tranquilidad de que el porcentaje del gasto total que podemos auditar
está siendo debidamente cubierto. No podemos revisar al 100%, que sería ilógico. Tampoco tenemos muestras que se saquen estadísticamente con una representatividad o proporcionalidad del monto. No, tampoco. Hacemos una gran selección por cada una de las áreas auditoras basada en un enfoque de riesgos, determinando qué riesgos tienen los entes diferentes en función del objeto que están persiguiendo. Y si hablamos de obras serían X riesgos, si hablamos de programas sociales son otros, si hablamos de programas financieros o de deuda, cada uno tiene diferentes razones y referencias para evaluar los riesgos. Hecha una evaluación adecuada de riesgos, de todo lo que consideramos que puede tener las calificaciones más altas de riesgo, se hace una selección y se selecciona lo mejor, se escoge lo mejor, lo que más representativo puede ser a fines de riesgos. En términos del monto que representa... Son varias cosas. Una parte pueden ser los montos en ese ejercicio, puede ser la prioridad de los programas o de los proyectos, puede ser la situación coyuntural que puede haber en determinado momento en el país, o lo que le importa, le afecta a la opinión pública. Son muchos O sea, si aspectos. hay un seguimiento, digamos, de algunos señalamientos reiterados de la opinión pública vía distintos permanente medios. desde todos los medios y adicionalmente las solicitudes que nos hace la propia Cámara de Diputados. Y con eso determinan el programa de trabajo del año en curso. Así es. Bueno, déjame hacer un corte y regresemos para que nos platiques, ahora sí, de los resultados del programa de trabajo que Con mucho ustedes gusto. acaban de presentar y qué nos arroja Sí, cómo no. y qué nos puede señalar en términos de, bueno, lo que todos aspiramos, que todas estas recomendaciones logren mejorar. Y Así déjame decirlo, lo hemos comentado, hay una percepción en que muchas recomendaciones, señalamientos, muchos estudios, los de Coneval o otras instancias de evaluación, no logran realmente una mejora sustantiva. Sí. Son señalamientos públicos, Sí. a veces llegan a la Cámara, a las comisiones, pero nuevamente el presupuesto se vuelve a decidir sin tomar en cuenta, pues digamos, esta matriz de evaluaciones que Producto. logran señalar grandes preocupaciones. Así es. Vamos a un corte y regresamos para que podamos saber cuál fue el resultado de la Auditoría Superior de la Federación 2013 que se presentó hace unos meses. ¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación? La misión de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y a municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público. Hace unos meses, creo que febrero. Febrero 20. 18, febrero 18. Presentaste, digamos, el informe, la Auditoría Superior del año 2013. Sobre la cuenta pública 2013. así es. 2013. Platícanos, ¿qué es lo que informaste, qué es lo que acentuaste? Porque sé que son grandes volúmenes, Sí, así pero tú es. haces una síntesis y pones acentos y énfasis en los temas que consideras la opinión pública y las comisiones de la Cámara debe conocer. ¿Cuáles fueron estos y por qué? Bien, primero, para seguir la idea que tú estás planteando en cuanto a la cobertura que tenemos, de esta planeación que mencionaba yo, resulta un programa de trabajo. De ese programa incluyó 1.413 revisiones. El grueso son 1.403 auditorías, son 8 estudios de políticas públicas y 3 estudios. Esos son los 1.413 informes que presentamos. ¿Fueron más que el año pasado? Sí, mucho más. O El sea, año sí ha anterior habido un habían sido- crecimiento en la capacidad. 985 el año anterior, Muy bien. 990 más o menos. Y yo espero que este año volvamos a crecer. No por crecer, sino simplemente porque tenemos una afinación en cuanto a los procedimientos que aplicamos y el uso de nuevas tecnologías de la información. Además, más permite. experiencia, mayor colaboración de los estados, etcétera. Ahora bien, de estos 1.413 auditorías o informes que presentamos, se hizo una presentación individual de cada una de ellas y adicionalmente un tomo ejecutivo que resume lo que tú estabas buscando.
de todo ello, ¿qué es lo que le importa a la opinión pública? ¿Qué es lo que les llame la atención, les puede servir directamente a los diputados para cuando puedan tomar esa información y preparar los proyectos de presupuesto? Déjame hacer un apunte nuevamente, porque este informe está en un contexto evidente, visible, de enorme desconfianza, de una percepción no muy clara, o más bien creciente, de que las acciones del gobierno no logran transmitir una idea de progreso o bienestar. Entonces, el contexto de desconfianza, escepticismo, malestar en su conjunto, me atrevo a decir, ahí es donde presentaste este informe y por eso se vuelve probablemente mucho más importante este esfuerzo que hicieron y sobre todo que me pudiera hacer el énfasis, ¿cuál ha sido tu percepción ahora que informaste de los grandes resultados de esta auditoría de 2013? En primer lugar, hay una sensación de molestia porque se siguen presentando las mismas situaciones de los años anteriores. Y en algunos casos, particularmente, son mayores los hallazgos que tenemos o las desviaciones que encontramos. O sea, las evidencias de que no solo continúa, sino que en algunos casos se han incrementado. Voy a hacer un resumen de lo que trae nuestro informe ejecutivo, por llamarle así, y que está basado, esta información ahora, de los 1.400, imposible que los pueda leer alguien. Sí. Hicimos un análisis y lo que hicimos es una selección basada en los principales riesgos a los que está expuesto a la administración pública el gobierno federal. Entonces, hicimos 13 clasificaciones de todos los informes en tipos de riesgos. Empezamos con lo que nos preocupa, la integridad del personal, del servidor público, que esto implica códigos de ética, el comportamiento, el ejemplo desde la parte de la cúspide de la administración, que debe trabajar todo el mundo bajo un enfoque de integridad, de honestidad. Decía recientemente el rector en un programa México Social que los principios éticos no se enseñan, se demuestran en la acción diaria. Así es, estoy de acuerdo. Y en ese sentido es muy importante que no es lo que se dice, sino el comportamiento cotidiano Que se demuestra. de aquellos que tienen responsabilidad de dirigir, manejar recursos, Así es. dar decisiones. Entonces, Ellos hablamos son de los un que código de demuestran esto. conducta, un código de ética, pero estamos incursionando también ya lo que sería una declaración de conflictos de intereses. Así es. Se empieza a empujar esto. Lo que estamos observando es que hay pocos programas de integridad. No hay interés o importancia para mejorar la integridad, la honestidad de los servidores públicos. Es el primero. El segundo es muy importante. Tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Y dentro de estos, el que se cree una cultura de administración, una cultura de ética en el primero, una cultura de control, una cultura de evaluación de riesgos. Y dentro de esta evaluación de riesgos que todo mundo debería hacer, es enfocado tanto el control como la evaluación de riesgos a ver en qué grado se están cumpliendo los objetivos para los que fue creada una institución. Cómo van sus metas, cómo se miden, cómo están respondiendo a lo que establece un presupuesto anual. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué dicen los programas sectoriales? ¿Qué se espera que reciba la población? Y de ahí, ¿qué impacto social o financiero o económico tienen? Tú y yo, que somos servidores públicos, tú más ahora, desde el siglo XX, hemos visto que esta parte reiterativa de la Contraloría, los proyectos de una renovación o digamos de una reforma administrativa ha sido continuo. Sí. Pareciera ser 2015, que no solo no ha habido un avance continuo, hay el comentario, yo te lo transmito, de que hoy las Contralorías, digamos, han perdido capacidades de ser realmente estos instrumentos que permitían cumplir este objetivo que está señalando. Así es. Y en ese sentido, puede ser unas explicaciones por qué hoy se siguen reiterando. El sistema de contralores no ha logrado consolidarse, Sí. e incluso algunos señalan que ha habido retrocesos en sus capacidades de fiscalización, pero sobre todo de cumplimiento de objetivos, metas, más allá de este reiterado informe de que se gastó el 100% de lo que se tenía, lo cual, como tú señalas constantemente, no es realmente, digamos, el objetivo del gasto. Quizá, María Luis, influye en esta parte de, digamos que, de relajamiento de lo que sería la participación de la función pública, las contralorías o auditorías internas. Este proceso de transición o un desgaste que hubo en el sexenio pasado sobre lo que sería la fiscalización, la auditoría gubernamental. Este proceso de transición desde que inicia la actual administración, sin una Contraloría reconocida, fuerte, sin tener una brújula clara
hacia Sí, dónde ir. el costo de haber tenido acéfalo, o por lo menos años. indefinido, Sí, lo que iba a ser, Sí. o va a ser un sistema nacional, digamos, de anticorrupción, ese costo sí lo ha pagado la Así administración es. pública porque se debilitó. así es. Más allá del proceso. Yo diría que en parte porque la Auditoría Superior entró como si fuera un emergente para algunos aspectos que debía estar haciendo la función pública. Uno muy importante, el hacer una evaluación de cómo están los sistemas de control, cómo se están comportando el diseño, fortalecimiento, existencia de los controles en cada una de las entidades de la Federación. Hicimos un análisis en 292 entes públicos de la Administración Pública Federal de cómo están comportando sus sistemas de control. Una autoevaluación. Todo un mecanismo tecnológico, se les dio a todos un cuestionario amplio que cada quien fuera diciendo cómo se encontraba. Afortunadamente hubo una respuesta muy favorable. Todo el mundo estuvo en un entendimiento claro de que esto era positivo, era para ayudarles, no para fiscalizarles ni para sancionarles. Evalúate tú mismo cómo estás. De la respuesta que tuvimos, hizo una ponderación de todo esto y después vimos, demuéstrame cómo es que tienes tal grado de cumplimiento en esto. Bueno, ya, la comprobación ya no fue tan Sí, clara. y déjame. Y ahí se volvió a hacer una evaluación para Y mejorar. pone nuevamente, digamos, entre comillas, este énfasis que, sobre todo en el sexenio pasado, de los ISOs famosos. Sí. ¿No? Esta búsqueda de un ISO para conocer calidad, que muchos lo tienen, lo mantienen, lo ponderan, Sí. pero no necesariamente el tener el ISO asegura lo que Así nos es. interesa. Sí. ¿No? Digamos, un uso del gasto eficaz, eficiente, ético, ¿no? Y que realmente transforme. Así es. Pero, ¿cuál fue la segunda o la tercera recomendación, digamos, de señalamiento general que hiciste de esta auditoría? Yo creo que de las proceso? importantes, porque creo que tenemos tiempo limitado, pero las Así es. más importantes. Yo diría que la parte de lo que corresponde al gasto federalizado. Insistir en las deficiencias enormes que existen en los estados, con los grandes fondos federales, y en los municipios. Son fondos menores, pero están por todo el país. Igual que con los subsidios o los recursos son reasignados o transferidos por secretarías de Estado a los estados o a las entidades federativas. Aquí la importancia de esto es que dentro del gasto federalizado, fondos tan grandes como el FAEP, que es para la educación básica, o el de salud, o el que corresponde al Seguro Popular, y en algunos casos seguridad, son desviados. Tienen unos propósitos muy claros los fondos de educación, de salud, y se desvían para otros propósitos. Esto básicamente es por una pésima o mala administración financiera en los estados. Hay desvíos enormes, desvíos que estamos haciendo evidentes, los estamos señalando y en algunos casos hasta presentando denuncias penales. Además de promover las responsabilidades Sí, administrativas. sí, porque una parte es, y sin duda es importante, que haya, digamos, una sanción a los funcionarios responsables, Sí. pero en el fondo eso es parte. El tema es cómo logramos revertir, porque estamos en una paradoja. Nos dicen que, y no es un decir, hay una caída en los recursos Sí. del presupuesto de la Federación, que habrá que hacer recortes, pero por otra parte nos damos cuenta que más allá de los recortes ha habido un enorme, dejo usar Desperdicio. una palabra que quería decir el adjetivo, un desperdicio. Y un desperdicio que no solo es condenable en términos legales, administrativos, éticamente es Así es, inaceptable. inaceptable. Y puede ser, un poco lo escribías tú recientemente en el Universal, pues esta enorme realidad de que se tiene que asumir que la falta de confianza no es un asunto o de un poder o de partido, sino es un asunto del Estado y tiene Así que es, asumir. Déjame así hacer un es. corte porque quisiera regresar ante estas evidencias que nos has dado en grandes pinceladas, el tema de la falta de planeación, la falta de coordinación, la falta de seguimiento a cómo operan los particulares recursos, que está en el documento y que yo invitaría a todos que vayan a la página de auditoría y vean estos documentos y tomen los Son muy elementos. accesibles ya Son los muy documentos. accesibles y es parte de la fortaleza, es una información que está y puede dar esta fuerza de la exigencia y de la denuncia, pero tomando estos datos, ante esta evidencia que tú has presentado públicamente, dándole la máxima publicidad Sí. que se ha podido, bueno, ¿qué sigue? O sea, porque estamos enfrente al 2016, nos han dicho de un presupuesto cero, sabemos que hay precriterios ya establecidos digamos, de la Presupuestos, economía. sí, que son reductibles. Sí. Tenemos una enorme realidad de que viene una nueva Cámara que no necesariamente vienen con las capacidades para hacer este ejercicio, digamos, de análisis inmediato. y de reflexión sobre qué partida debe seguir, qué programa. Pero lo que exigimos más que nunca es que el presupuesto de egresos 2016 tome, reconozca, logre anticiparse para que no se repita y que no
bueno, vamos a reunirnos en 2017 para que nos presente los datos, nos digas, bueno, sigue esto. Entonces, Igual. yo quisiera que en este próximo corte nos hagas una reflexión, bueno, ¿qué es lo que has señalado? ¿Qué es lo que estás visualizando en términos de evitar que se repita y se acreciente esa percepción de que hay un desperdicio del gasto público y que sin duda debe haber una mayor sanción a los funcionarios? Pero eso no basta. Vamos a un corte, regresamos al Estudio de México Social para hablar de probablemente uno de los temas que está en el centro de esta percepción de desconfianza, de incertidumbre, de que realmente cada peso que se tiene el gobierno federal se gasta de una manera no eficaz y eficiente, de una manera ética, que es lo que finalmente es lo que está en el ánimo de un malestar. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. El 22 de abril se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción. Este será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas relacionadas con hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. El Comité Coordinador del SNA estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Responsable del Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores. La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de dicha figura de participaciones federales. Juan Manuel, nos ha señalado de una manera muy sucinta, una gran síntesis de mucho de lo que se ha encontrado Dos nuevamente. o tres nada más, sí. Dos o tres de muchos señalamientos. Sí. Pero lo importante es, bueno, y con esta información, ¿qué va a suceder? Y ahí es donde quisiera ver si la auditoría tiene estas capacidades. Nuevamente tenemos esta discusión de muchos organismos. Las recomendaciones no son vinculantes. Finalmente son información que tiene la fuerza de la máxima publicidad que se puede lograr para sensibilizar, yo diría que hasta poder señalar responsabilidades como lo hace, Sí, pero no son vinculantes. Las administrativas sí, inclusive cuando hay desvío de recursos, todavía tenemos la facultad para hacer señalamientos en los que se sigue un procedimiento para un pliego resarcitorio. El servidor público que desvió recursos, hablamos primero del ente. Sí. Desvía recursos, lo observamos, hacemos un pliego de observaciones. No se solventa, viene un pliego resarcitorio. Quien debe solventarlo primero es el ente. Cuando el ente no solventa, el resarcitorio es contra el servidor público. O sea, ustedes señalan y digamos, hay un periodo en el cual Sí. la entidad señalada tiene un plazo perentorio para explicar, justificar, justificar. demostrar. Sí, así es. ¿Ese plazo de cuánto tiempo es? Es hasta 180 días después de recibir la información. Entonces, digamos, hay 6 Sí, meses. 120 días, perdón. 120, 4 meses después del señalamiento en el cual el ente responsable defiende, justifica y explica. Sí. Si eso no es suficiente, Sigue un procedimiento contra el servidor público. Vienen unas audiencias de ley y finalmente hay una resolución en donde, en caso de que así resulte, se va al SAT para su cobro. pero hay un asunto penal, o sea, ¿Es administrativo? Nada. ¿Sanción? Sí. Claro, esto se sigue, si fuera el caso, si el daño al erario federal implica un delito, se va paralelamente a una denuncia de hechos ante PGR. O sea, así se sigue. sí se sigue. Sí. Déjame preguntarte, ¿cuántos casos de esos han llegado realmente a una sentencia? El proceso es muy largo, desafortunadamente es muy largo, y pondría como un ejemplo. Estela de Luz lo observamos en 2011. Para 2012 estaban presentadas las denuncias penales. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Seguimiento casi cada quincena en PGR para ver cómo va el asunto. ¿Qué es eso? Va caminando, ¿Qué es va eso? caminando. Va caminando, pero es parte también de lo que, digo, finalmente los responsables de instancias del Estado tienen que estar en el marco de las atribuciones legales. No pueden ir más allá, pese a que hay un sentido común. Pero es parte del tema, porque si ante un señalamiento tan evidente, un proceso, pasan 5 años, todavía no hay una sanción,
Es parte del desencanto, es parte Así de la es. desconfianza, de la enorme realidad, no pasa nada. Y lo peor es que si no hay un seguimiento, se pueden pasar a las reservas, se Sí. pueden dar de baja. Tú debes estar agentes ahí cada 15 días yendo Sí, sí. a la A ver instancia, cómo van los asuntos. cómo va empujando, Y una buena relación con PGR. ¿no? Y eso ayuda, pero no debía ser así, estamos de acuerdo. Pero los tiempos que se tienen establecidos en nuestra legislación no son así, desafortunadamente. Pero bueno, regresemos al tema. Ya presentaste, estás en un periodo de esperar las réplicas o Estamos ya explicaciones. ayer recibimos la información, después del 20 de febrero, que fue el límite, 10 días para entregar a cada uno los señalamientos que tenemos, observaciones, recomendaciones, etcétera. Después de eso viene un periodo en que ellos deben en 30 días entregarnos la información que corresponda para solventar. Y después viene el otro periodo de análisis de nosotros. Ese periodo es largo en virtud de que todos los entes en el lapso, por ejemplo, entre marzo y abril, nos han entregado toda la información que corresponde a lo que ellos consideran solventación. Y pondré nada más un ejemplo. Hace 15 días, una Secretaría de Estado llegó con un camión, 65 cajas para solventar 2 recomendaciones, 2 observaciones. Y si esto fuera así, que es el extremo, no alcanza el personal para acabar de revisarlo. O sea, tenemos que ser muy selectivos y trabajar coordinadamente con los entes. Dame esto y esto para ir acabando y solventando las Digamos en situaciones. casos particulares, pero ¿qué hacemos con las recomendaciones? Falta de planeación, falta de seguimiento, falta de coordinación, falta de normatividades claras que realmente... 2 ejemplos. Uno, de los resultados importantes de este año, igual que el año anterior, es el abuso en la aplicación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y Ley de Obra Pública. Esto implica, esos artículos señalan que entre entes públicos podemos adjudicar directamente sin tener que hacer una licitación. Es por facilidad. Sí, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se ha abusado de ello. Y si yo contrato a este ente público por ser del mismo orden, este ente público debiera subcontratar al máximo 49%. En principio debe tener la responsabilidad de decir, sí tengo la capacidad, tengo los conocimientos, experiencia, etcétera, y el personal para hacer el trabajo que me estás encargando. Sin embargo, no lo tienen. Se subcontrata y subcontrata y así nos vamos a una cadena. y es el caso que ha empezado a salir Enorme. de las universidades públicas. Sí, universidades que y han otros sido entes. usadas como Así una es. manera de asignaciones rápidas O dar la vuelta. y a le dan la licitación. vuelta y Así después es. tenemos un proceso. ¿Cómo se puede mejorar esto? Haciendo una modificación al artículo, no prohibiéndolo, porque es bueno que sea entre ellos, claro. estamos regulándolo bien, que fuera el servidor de más alto nivel el que apruebe esas asignaciones. Segundo, que se suba a la página de Compranet. Estas adquisiciones no suben a Compranet, quedan en la opacidad total. Tercero, que sea responsable de vigilar que a quien se contrata tenga la capacidad, experiencia, suficiencia de elementos como para poder cumplir con un servicio y no utilizarlos para cualquier cosa. Pero tengo Es un cambio es un importante cambio, para pero tengo la evitar percepción que se que vamos avanzando, pero déjame ser muy práctico. El presupuesto 2016, yo no sé qué tanto de estas recomendaciones, esos llamados muy puntuales, se van a poder hacer. Yo creo que en este caso van a desaparecer. Ojalá, porque esto permitía Es un gasto evitar enorme, este, es enorme. empezar a cerrar esos huecos que, bueno, ¿Qué transminan otro eso. tenemos, por ejemplo, eso que conocido de todos? En el caso del FAEB, los fondos para la educación, o sea, el Fondo de Aportación Básica de la Educación, el pago de la nómina centralizada en educación, ya no se va el recurso para allá, ya no se puede desviar, pero hay un segundo beneficio en esto. Anteriormente se mandaba la nómina completa, el monto de las el monto que estaba pactado, Sí, cuánto es así lo que les va a tocar con base en una fotografía de la plantilla de maestros en cada Sí, estado. listas que nadie revisaba y que era realmente... Y se iba por miles de el nombres. monto bruto. Allá tenían que hacer la deducción, la retención del impuesto, igual que de los que serían derechos del ISSSTE, y enviarlo a la Federación, o al ISSSTE o al IMSS. Nos hacía el entero, se retenía, pero el entero, los recursos quedaban allá, Sí, no regresaba ese No recurso y los usaban. a discreción. Puesto que no estaba ni en su ley de ingresos, pues que no es un ingreso propio, es una retención por cuenta de terceros, y tampoco estaba en su presupuesto de egresos. Entonces, ¿cómo lo aplicaban? Sí, A discreción. Esas bolsas o cajones Así que es. estaban totalmente... Ahora ya no va a pasar. Se manda el recurso por el neto. Nada Lo más. que Lo corresponde más se queda en se la- queda aquí. Ese es un ahorro ya, es muy importante. Y así como esto hay muchos ahorros. O sea, sí hay ciertos avances. elementos de avances que Sí, parece, déjame decirlo de una manera más positiva,
Es posible, sí es posible regular y controlar el Yo creo gasto que sí. y eso. O sea, y estos son ejemplos de que vamos avanzando lentamente. Sí. No deja de quedarse en el... Hay en uno el- pendiente muy importante para mí, que es el del principio de anualidad. Todos los fondos que se transfieren allá, excepto los que tienen reglas de operación que señalan expresamente que se deberán ejercer en tal periodo, los que vienen del ramo 33, que son los mayores, no tienen la aplicación del principio de anualidad, que significa que peso que fue autorizado para un proyecto, para un propósito, para una cuenta pública, debe ser gastado en esa cuenta pública. No. Si no se gasta, tiene que ser reintegrado. Eso no existe. Ya Se vas- manda el dinero, no se gasta todo y se queda el remanente allá, o se quedaba. Cada vez que lo observamos, estamos haciendo que se reintegre, pero no a la federación, sino al fondo. Claro. Lo que estamos proponiendo es que se aplique este principio de anualidad para que el peso que no se gaste se reintegre a la federación y no se quede allá para perderse, gastarse, desviarse. Pero ¿qué hacemos con esta parte que tú has señalado? La enorme preocupación de que a veces es demasiado tarde, las evaluaciones después de que se gastó. ¿Cómo logramos hacer una auditoría que logre en el tiempo del gasto, pues tratar de hacer alguna incidencia? No sé si eso está en los planteamientos hacia futuro. Empecemos Está a hablar de eso. en la hacia- reforma. ¿Qué tiene la reforma y por qué es tan urgente que avancemos ya? Para mí es un avance muy importante lo que está haciendo con la reforma. La Autoridad Superior empezó en 2010 creando, promoviendo, integrando un sistema nacional de fiscalización, invitando a las contralorías con la coordinación de la función pública y Auditoría Superior. La Auditoría Superior coordina a los auditores superiores estatales y la Secretaría de la Función Pública a los contralores estatales. Coordinación nada más, no hay dependencia jerárquica ni nada, es coordinación. Logramos juntarnos e invitar a los auditores o contralores internos de la Administración Pública Federal y a todos los contralores de los entes autónomos, constitucionalmente autónomos. Entonces tenemos una masa de auditores gubernamentales, toda la auditoría gubernamental, empezando a coordinarnos. Mismo código de conducta o ética, mismos normas de auditoría gubernamental tomadas de las mejores prácticas mundiales. Una aprobación entre todos de lo que serían las normas o lineamientos para el control y promover todos el control. En fin, eso es lo que va el sistema, intercambio de información, programas, ¿Eso ya resultados. está operando? Eso está operando sin estar reconocido todavía constitucionalmente, Lo que la reforma lo volvería realmente como un subsistema de parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. Sistema de fiscalización, Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta sería una parte que ya está caminando. ya digamos hay una práctica. Déjame hacer un corte para que regresemos porque Sí. estamos, digamos, en los próximos meses. Esperemos que el Congreso pronto articule este sistema nacional, que por una parte está la ley de transparencia, Que por ya otra las está. facultades de la Auditoría Superior de la Federación, y por otra parte esta construcción de un sistema nacional anticorrupción que necesita urgentemente echar a andar para enfrentar este enorme escepticismo y esta enorme necesidad de confianza. Sí. De que no es el tema de no solo el monto de recursos, es realmente certeza de que el recurso se va a usar tal y como se planteó. Tenemos que cambie la realidad de muchos mexicanos Así es. en el ámbito más Así amplio es. de esta noción. Entonces, déjame hacer un corte y regresemos a esto para que nos delinees cómo articulas la Ley Nacional de Transparencia, esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y que nos dé los tiempos. Sí. Porque yo te diría que estamos ya muy retrasados Sí. y es algo que más allá de otros puntos de la agenda para enfrentar y recuperar credibilidad, confianza, convicción de que el país sí va a salir adelante, necesitamos este sistema actuando y en ese Así sentido es. me gustaría que nos des esta temporalidad. Vamos a un ¿Cómo corte y no? regresamos al Estudio México Social para hablar con el contador público Juan Manuel Portal, que nos habla de uno de los temas yo creo que centrales en este momento. ¿Cómo recuperamos la confianza en el Estado? ¿Cómo recuperamos la noción de que sí tenemos una estructura de dependencia, instituciones que logran con los recursos transformar la realidad de millones de mexicanos que viven pobreza, desigualdad, exclusión, marginación, vulnerabilidad y que pese al enorme gasto tenemos evidencia por qué esta masa de recursos no logra transformar y crear este México social que tanto necesitamos y deseamos? De acuerdo al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, el 18 de febrero de 2015, la ASF presentó el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.
Los principales resultados son: 1. Proyectos de infraestructura sin planeación. 2. Programas públicos sin coordinación. 3. Precaria incorporación de tecnologías de información. 4. Servicios suministrados por particulares. Y 5. Cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos. Recientemente, Juan Manuel, comentaste la urgencia de integrar un sistema nacional anticorrupción. Sí. Y hay partes, y hay, digamos, de este enorme rompecabezas que parece que ya están a punto. ¿Qué tenemos? ¿Qué debe pasar en las próximas semanas? ¿Y qué tendremos que aceptar que no va a estar, digamos, para el próximo ejercicio fiscal? Y que nos reiteres la urgencia por la evidencia, la urgencia por el momento. ¿Qué tenemos actualmente en términos de qué hacer para instalar este sistema tan deseado, tan necesitado, tan urgentemente necesario para el país? En primer lugar, tenemos que conocer cuál es el proceso que sigue una reforma constitucional. Tiene que ser aprobada por una Cámara que propone. Una vez aprobada esa minuta, se pasa a la siguiente Cámara. Si la aprueba en los mismos términos, sin ninguna modificación como ocurrió, se da una... Sí, una coma o un párrafo. Cualquier, la detiene. Esto no ocurrió. Ahora, se envía ya a los congresos locales en los 32. O sea, ya está aprobada en las dos cámaras. Ya está en las dos cámaras. Aprobada esta, el siguiente paso es la aprobación para que, siendo reforma constitucional, para que opere, para que sea válida, tiene que pasar a los 32 congresos estatales, incluyendo el DF. Una vez aprobado por los congresos, pero suficiente, mayoría simple, 17 Déjame decir, ojalá congresos. Pase este proceso que Ya van pasó 4. con la reforma energética, que en 15 Claro. días todo el esfuerzo del Estado, del jefe de Estado, logró. Así es. En este caso, yo diría, exigimos, es necesario ver la fuerza de todos los actores para que pase rápidamente. Yo creo que es importantísimo. Y sobre todo porque estamos, si recordamos, en un periodo electoral. Así se puede Que detener. si se retrasa un poco, empezamos a que ya no se toque. Y déjame decirlo, es realmente una paradoja. Siendo un asunto fundamental para todos los partidos, cuando uno ve todos estos comerciales que hablan de tantas cosas que pueden ser muy importantes para los electores o para los diseñadores de mercadotecnia, esta debe ser la demanda. Así es. Exigir a los gobernadores, sus congresos, que pasen esta El ley. temor de los gobernadores de que vamos a auditar ahora sus participaciones fiscales. Algunos tienen el temor. No, y hubo reticencias, y hubo comentarios de que cuando rechazo. se incorporó esto, hubo hasta, digamos, presión para detener este proceso. Bueno, yo confío en que se van a aprobar, puesto que los acuerdos que se hicieron acá en la Cámara de Diputados y en los senadores Pues, digamos, fue de los partidos. Se va a aprobar, esperemos, en las próximas semanas, Sí. por lo menos 16, No hay un plazo fijo, pero sí, esperemos, 17. 17. Es 16 más 1. 17. Con 17 entidades federativas que lo aprueben, va para adelante la reforma. Después de eso, que no es un plazo claro, pero esperemos que termine esto en mayo, por poner una fecha. Vienen elecciones, se va a suspender, viene nueva legislatura, que entraría en septiembre. ¿Qué tiene que hacer la nueva legislatura con? Primero recibir de los 30 y tantos, pasarlo al Poder Ejecutivo, a la Oficina de Presidencia, se aprueba para que se fuera a publicación. Se manda a Gobernación, publicado en Diario Oficiales cuando entre Que en vigor. sabemos bien por experiencias puede muchas retrasarse. veces digamos, manera de proceder en términos de que no va al Diario Oficial, pues se detiene, es una especie de veto administrativo. Ahorita lo tenemos con la Ley de Transparencia. Que ya fue aprobada y que tiene un mes casi y todavía no está el decreto, que nuevamente son No se ha esas publicado. cosas que no podemos comprender en la urgencia, que si hay instrumentos para generar confianza y credibilidad, es transparencia, es rendición de cuentas. Aquí es un balance afortunadamente está el ánimo de todos a que esto se apruebe. Todos hemos estado Pongamos que trabajando para pasa a los congresos locales, el Se publica. el Ejecutivo lo publica, ¿y qué sigue? ¿Qué falta ahí? Vienen unos artículos transitorios en la reforma, ¿Qué dicen? varios artículos, pero en los transitorios dice, en el lapso de un año deban de expedirse las leyes generales. Hay 2 leyes generales que hay que expedir. Tiene un año lo que dice el transitorio. Sí. La primera es la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Una ley que establezca la coordinación. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes participan? Sí. ¿Qué autoridades? ¿Y cuál es el papel de cada uno? ¿Cómo se deben de coordinar? Etcétera, etcétera. Una ley que regule esto. Y otra ley general, que sea de responsabilidades administrativas, que tendrá aplicación en todo el país.
en los 3 poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno. Es primera vez que veo una cosa así. Y esto es lo que va a facilitar que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda aplicar sanciones en todo el país, a cualquier servidor público, estados, municipios, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo. Por la magnitud que tiene estas 2 leyes generales, creo que debería ser parte de la iniciativa preferente del presidente de la República. Debería ser. Para obligar o forzar que en las prioridades que el nuevo Congreso tendrá, estas iniciativas preferentes Sí. permita garantizar por lo menos en el año. Sí. Yo creo que el Estado tiene, Lapso máximo un tiene este año. instrumento, Sí. que el presidente asuma como iniciativas preferentes estas 2 Y los leyes. partidos. Y los Los partidos y la nueva la legislatura. nueva legislatura, Ujú. y que sea impulsada por esta iniciativa preferente que logre La manifestar la iniciativa voluntad privada, las organizaciones empresariales, Todos debemos de empujar y dar ideas para cómo debe estar diseñada la ley secundaria. Son 180 días, un año para estas 2 leyes generales. Sí. Pero hay 180 días para que las demás leyes que se vean afectadas, como puede ser la ley de fiscalización, como puede ser la ley de orgánica de la Administración Pública Federal, en fin, muchas leyes que se van a ver modificadas con lo que establece el sistema. Hay 180 días para que se hagan esas modificaciones. Lo bueno es que, aprobadas las leyes generales en un lapso máximo de un año, estas leyes entran en vigor inmediatamente. Habrá que ver cómo se acompasan los tiempos de la aprobación, si es factible empezar de una vez con estas nuevas facultades o hay que empezar que es al un año poco la siguiente. evidencia que tú nos pones. O sea, más allá de la aprobación, se puede empezar a generar estos, digamos, Yo he dicho acuerdos de voluntades. No tenemos que esperar a que esté en blanco y negro para empezar a ser honestos, para Sí. empezar a hacer lo que debemos de hacer. Para saber lo que el sentido común y una ética Empezar a trabajar. republicana exige. Así es. No tenemos que esperarlo cuando Claro. sabemos lo que ya Tener está conciencia de la mandatado. importancia que tiene esta reforma. Y a ahí dónde obviamente vamos. están los organismos autónomos, el IFAI, Sí, está obviamente el poder Función pública. función Ujú. pública, sí, y hacer un compromiso, un acuerdo político sí. de voluntades. Inclusive la judicatura. La por judicatura de la parte- Federación, que sí. es parte muy importante, para tratar que en el final 2016, déjame ponerlo Sí. una fecha Es lo que estimo. máxima, Sí, máxima. tengamos no solo las leyes, sino ya un acuerdo operativo administrativo de voluntades que se va alineando con lo que sabemos que va a pasar. Y es muy importante señalar esto de los tiempos, porque si no puede causar una frustración, un desencanto en toda la sociedad, en la opinión pública. No ha pasado nada, ya se aprobó la ley, la reforma constitucional y no ha pasado nada. No, va a pasar hasta que estén todas las leyes ya aprobadas y empiecen a operar. Pero desde antes podemos empezar a caminar. Sí, porque si no la inercia sería que propiamente, digamos, el sistema en esta lógica, digamos, legalista, de que debe estar todo, digamos, en diarios oficiales, para Sí, usar esa sí, sí, figura, sí, sí. va a ser el 2018. 2017. 17 mediados finales, y al final, el último tercio de esta administración, cuando podría ser el gran aporte, Así es. digamos, más allá de las reformas estructurales Que opere económicas, todavía. una reforma administrativa profunda del Profunda. Estado, en términos Y de seguir este compromiso. impulsando cambios en la mente de todos, en la forma de actuar de todos, que estemos pensando en el orden, en el control, en la honestidad, en la administración adecuada. Y que haya nuevamente, tú lo escribiste y me gustó tu artículo, esto implica un servidor público del siglo XXI diferente, Diferente. porque el asumir más allá de los mandatos jurídico-administrativos, un código de ética, un Así acuerdo es. de que quien está en la administración pública debe hacer no lo que mandata la ley, deben hacerlo en términos de una eticidad mucho mayor. Mucho mayor, estoy de acuerdo. Y creo que en ese sentido Una gran responsabilidad. una cultura de eso no está. ¿No? Esta confusión de que a veces dice que la administración de lo privado, de lo público, está ejemplo generando de- muchas distorsiones. Que podía ayudar a esto es los controladores internos o auditores internos, que sean competentes, que sean debidamente seleccionados, que cubran un perfil técnico, que tenga probada su honradez, que tengan prestigio y que lleguen a ser certificados de que cumplen con todo esto. Pero ahí Como el tema para central poner es ejemplo. quién va a seleccionar, quién va a Si entre identificar todos los nos controladores. ayudamos a dar los perfiles. Pero en la ley cómo Y va a quedar, porque si el la asunto función queda, pública es la que deberá señalarlo. porque debe quedar en Sí. digamos, una transparencia. Hemos tenido Desde muchas la misma ley, frustraciones sí, desde la misma ley del de- sistema. del sistema Sí. que establezca los criterios, requisitos, Sí, para perfiles. que no genere esta noción de Del compadrazgo. el amiguismo, de que no está el que sabe, pero es el Sí. que tenga confianza Sí, y genera así es. desconfianza. Y tenemos, déjame ponerlo, tenemos esta estructura de oficiales mayores, que históricamente Sí.
son las personas que manejan los presupuestos internos, y que muchas veces de ellos no tienen los perfiles. De acuerdo. Entonces, sí requiere una eticidad y una definición de criterios que esté en ley, porque lo que podemos tener es estos avances que retroceden. Resulta, déjame decirte un comentario, que se elige a través de un proceso que tienen que intervenir las cámaras y caemos en cuotas partidistas Sí, de no, que no, eso sería terrible. Terrible, terrible. Porque una pieza Totalmente. fundamental sería estos contralores Así es. con criterios claros y que en ley se establezca los mínimos a unir. De las 4 partes del sistema que son la prevención, la investigación, la sanción administrativa y la sanción penal. En estas 4, afortunadamente, la Secretaría de la Función Pública es unipersonal, la Autoridad Superior es unipersonal. Los demás necesariamente tienen que ser tribunal para sanciones administrativas y PGR para investigación, como está, que va a cambiar hacia una autonomía mayor, una independencia del Ejecutivo más adelante. Pero la forma como trabaje cada uno de ellos, como quede diseñada, pero sobre todo la definición que se dé en la ley secundaria para cada una de las partes que componen el sistema es muy importante. Y esperemos que en la ley secundaria no se retrase. Esperemos, exijamos, Exijamos. ojalá este programa sirva para seguir haciendo visible la enorme urgencia. Creo que estamos en la posibilidad de reconocer que ante la enorme desconfianza, a la realidad de un México que transmina un escepticismo de todo lo que viene de los gobiernos, tenemos la posibilidad a través de este sistema nacional, a través de la reforma constitucional, las leyes generales, pero sobre todo mostrando desde ahora la voluntad de los actores, más allá de los marcos jurídicos que tendrán que ser aprobados, que si hay una conciencia de que esto no puede ser aplazado, no puede quedar en estos tiempos jurídico-administrativos que son muy legítimos, Sí, pero que están muy lejos de la urgencia. Lo digo con toda la convicción, no podrá haber un México social si no hay este instrumento de rendición de cuentas, de transparencia, de eticidad. Y en ese sentido, tengo muy claro que en la construcción de esto, la Autoridad Superior de la Federación, en particular su titular, el actual contador público Juan Manuel Portal, ha sido unos elementos fundamentales en la discusión, reflexión. Y tienes 2 años todavía. Todavía frente, 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. Esperemos que puedas ver, puedas ser parte Que de la camine operación, esto, así que es. camine eso. Estamos convencidos que sin duda, estando ahí tú, pues habrá una gran posibilidad de que esto suceda. Muchísimas gracias. El país Esperemos lo que así sea. necesita y creo que no hay tiempo para pensar o repensar, sino actuar. Un México de audacias, un México de acciones ejemplares, más que nunca. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar en el Instituto México Social. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarnos.